Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en la presentación de este libro. Para empezar les voy a comentar nomás cómo está organizada la presentación para que lo tengan en mente. Primero va a empezar hablando el doctor Santiago Pereira Campos, que es abogado, experto, profesor en Derecho Procesal. Luego va a seguir la doctora Cecilia Fresnedo, que también es abogada y profesora experta en Derecho Internacional Privado. Y bueno, después voy a cerrar yo, que soy la autora del libro. Así que le doy la palabra entonces primero al doctor Santiago Pereira Campos. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar allí. Nos hubiera gustado hacer esta presentación compartiendo una copa de vino, pero bueno, por ahora eso todavía no es posible. Así que es un gusto para mí presentar este libro de María Virginia Salvo Citadino, Garantías del Proceso de Restitución Internacional de Menores y Estudio Profundo del Caso María. Quiero agradecer especialmente a la Ley Uruguay por la edición del libro, a la autora por la invitación a presentarlo, y también un gran gusto compartir esta presentación con la autora y con mi querida amiga Cecilia Fresnedo. La verdad es que uno de los motivos de alegría que tiene uno en la vida académica es poder encontrar cada tanto, así cada mucho tiempo, un libro que de alguna manera signifique una bocanada de aire fresco, que signifique remover, sacudir un poco las estructuras de las instituciones jurídicas. Uno pasa permanentemente corrigiendo tesis, leyendo trabajos, y encuentra trabajos muy buenos, pero es difícil encontrar trabajos que de alguna manera rompan un poco los moldes y de alguna forma nos interpelen, nos cuestionen sobre el rol que está cumpliendo una institución jurídica, sobre la manera en que está funcionando esas instituciones jurídicas. Y claro, a ver, también ustedes pongan un manto de sospecha sobre lo que yo diga, porque de alguna manera me ha tocado ser tutor de este libro, prologuista y ahora presentador, entonces claro, corro riesgo de no ser absolutamente objetivo, pero por lo menos les quiero asegurar que lo estoy intentando. Así que, en primer lugar, quiero agradecerle mucho a la autora, porque para mí este recorrido de apoyarla en este trabajo fue también un aprendizaje. Es mentira que los que escriben las tesis aprenden de sus tutores, generalmente aprenden mucho más los tutores de los que hacen la tesis, y en este caso les puedo asegurar que realmente fue así. En segundo lugar, me parece importante que yo vengo hace mucho tiempo pensando y trabajando sobre una cuestión que me preocupa, que es una especie de divorcio que hay entre la sociedad y lo que nosotros discutimos en las aulas universitarias. O sea, yo tengo la sensación de que la universidad como institución, y específicamente los académicos, tenemos una deuda muy importante con la sociedad, porque a veces me parece que lo que conversamos dentro de las aulas no tiene nada que ver con los problemas reales que la gente tiene en su vida diaria, y concretamente desde la perspectiva de lo que hacemos nosotros, las personas que terminan siendo usuarias del sistema de justicia, no encuentran muchas veces respuestas. Entonces tenemos enormes discusiones sobre la carga de la prueba, sobre las facultades del juez, y después cuando vamos a la realidad nos encontramos que lo que la gente pide son cosas bastante más sencillas, teóricamente, desde el análisis epistémico, pero que en realidad cuando la vamos a tratar de resolver no sabemos cómo hacerlo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque me parece que este libro, de alguna manera, trae también ese cuestionamiento. Trae un cuestionamiento de decir, bueno, la institución de la restitución internacional de menores, que ha sido diseñada de una determinada manera con la ley, que tiene un marco jurídico internacional y nacional que presenta estas realidades, ¿realmente cumple con la finalidad a la que está destinada? Yo creo que aquí es donde hay excelentes preguntas de la autora, y hay excelentes respuestas y recomendaciones de la autora sobre este punto, y eso me parece importante. Me acuerdo que en alguna época, a mí siempre me gustó mucho la literatura, y en alguna época estudiábamos con algunos amigos, perdiendo un poco el tiempo, cuáles eran las mejores clasificaciones que se podían hacer de los libros, y me acuerdo que una de las clasificaciones que más nos gustaba era la que clasificaba los libros en malos, intrascendentes, agradables, interesantes, de los que no se sale ileso, y los imprescindibles. A mí particularmente, de toda esta clasificación, descartando los malos y los intrascendentes, la que más me gustaba era la anteúltima, los libros de los que no se sale ileso, o sea, esos libros que cuando uno entra
no sale de ese libro de la misma manera que entró. Sale con algunos magullones, con algunas cicatrices intelectuales, porque de alguna manera lo está interpelando respecto de lo que uno está haciendo. El libro que hoy presentamos, para mí, es un libro que no lo deja salir al lector ileso. Así que bueno, si se quieren aventurar a leerlo, que espero que lo hagan, tengan en cuenta que leerlo va a implicar hacernos unas preguntas que son bastante fuertes y que tienen que ver con el estándar del debido proceso, tienen que ver con el rol que cumplen los jueces y las instituciones en la sociedad, cómo protegemos realmente al menor en estas situaciones tan conflictivas de tipo internacional. Pero además de este libro no se sale ileso, porque en los libros de los que no se sale ileso generalmente el autor se involucra muchísimo. Y acá la verdad que en este libro Virginia se ha jugado muchísimo. Acá debo hacer una confesión entre casas, yo aquí tuve muchísimos problemas con este libro. Muchísimos problemas porque cuando ella me planteó lo que quería escribir y cómo lo quería escribir, y lo primero que me dijo es que estaba involucrada con la historia, o sea que ella de alguna manera había sido parte de esta historia, de este caso María, que por otra parte impactó tanto en la sociedad. Yo la verdad que lo pensé mucho, lo discutí con ella, lo discutí con las autoridades universitarias, y la verdad es que me vi tentado siempre de decirle, este no es tu tema de tesis. Este no es tu tema de tesis porque vos no vas a poder ser suficientemente objetiva. Pero nunca se lo dije así, y lo que traté fue de ponerle como pequeñas trampas para que, a ver qué pasaba, a ver si ella de alguna manera voluntariamente renunciaba a eso. Y lo que más me gustó es que no solo no renunció, sino que defendió a capa y espada que ella creía que era capaz, justamente por estar involucrada, de escribir sobre un tema tan complejo. Y la verdad es que tenía toda la razón del mundo, porque la verdad es que ese involucramiento lo que le permitió a la autora es escribir un libro que, además de ser un libro de una investigadora, es un libro de alguien que padeció, que vivió, que lidió con la realidad de todos de esos institutos jurídicos. Y por lo tanto me parece que al menos ella salió airosa de ese desafío. Yo creo que me caía el vacío, ¿no? Pero ese es otro problema, pero ella creo que salió muy airosa, porque la verdad que el involucramiento que ella tuvo con el caso, una vez que se le transparenta al lector que ella participó, una vez que se pone de manifiesto el conflicto de intereses, todo lo que viene después es enriquecimiento e información adicional. Y ahí fuimos muy cuidadosos y lo conversamos mucho en este proceso de construcción, de que ella debía plantear todas las opiniones doctrinarias, toda la jurisprudencia, y realmente el libro es absolutamente completo en ese punto, plantea todas las posiciones doctrinarias, plantea todas las posiciones jurisprudenciales, hace un relevamiento que prácticamente agota la jurisprudencia. Por lo tanto, el libro acá presenta otra característica que lo hace bastante inusual. Generalmente los libros académicos, las tesis jurídicas, no son libros que cuenten una historia, son generalmente análisis de institutos jurídicos, reconozcamos entre nosotros bastante aburridos por lo general, pero que generalmente no involucran una historia. Y lo increíble de este libro es que, además de ser un libro académico sobre la restitución internacional de menores, es un libro que cuenta una historia. Y acá es donde hace al libro muchísimo más atractivo en su lectura, porque acá tenemos, por un lado, la experiencia de una madre, la historia de una niña, la historia de un padre, la historia de los abogados y las abogadas, de las juezas y jueces involucrados, y en definitiva también atrás la historia de una sociedad civil que se ve impactada por una realidad que la conmueve. Por lo tanto, frente a esos delicados riesgos académicos que Virginia asumió, yo creo que los ha superado, y creo que, por supuesto, que siempre, como toda vez que uno escribe, podrá haber un elemento de subjetivismo. Yo no creo en una especie de posibilidad de escribir en forma absolutamente objetiva. Siempre se transparenta lo que nosotros llevamos en nuestro interior, y me parece bien que sea así. Pero cuando uno, además de dar sus opiniones que pueden tener algo subjetivo, plantea todos los demás escenarios y opiniones posibles, la obra desde el punto de vista académico se vuelve una obra perfectamente aceptable y que cumple todos los estándares para ser una tesis. Por otro lado, y con esto voy terminando, la obra plantea
una cuestión que desde el derecho procesal nos preocupa mucho, que es este dilema entre la celeridad, por un lado, porque los tiempos en la restitución internacional de menores son claves, pero por otro lado, el debido cumplimiento de las garantías esenciales del debido proceso y el difícil rol que tienen las juezas y jueces en este tipo de situaciones. La verdad es que ser juez de un procedimiento de estas características es colocarse en una situación muy difícil, y de alguna manera el libro lo que interpela es cuál es el margen de actuación de los jueces, qué pueden realmente hacer los jueces frente a una hipótesis de restitución internacional dentro del marco jurídico que se plantea. Por otro lado, el libro no termina o no se agota en plantear un problema, que es lo que muchas veces suelen hacer este tipo de trabajo, sino que lo interesante es que el libro no solo analiza posibles caminos de solución, da recomendaciones, sino que también termina formulando hasta las bases de un proyecto de ley. Por lo tanto, me parece que la obra parte de detectar el problema, lo analiza, lo cuestiona, lo vive, y eso es lo original de esta tesis, que lo vive al problema, y luego termina formulando recomendaciones y soluciones. Por lo tanto, solamente para terminar, felicitar a la autora, recomendar la lectura del libro. Ojalá que desde las políticas públicas estatales se sigan muchas de sus recomendaciones. Acá no es un problema solo del Poder Judicial, aquí está involucrado el Poder Legislativo, está involucrado el Poder Ejecutivo, está involucrado obviamente el Poder Judicial y la sociedad civil toda, que tiene que buscar respuestas idóneas y mejores, me parece, a un problema tan complejo y tan grave como es este. En definitiva, lo que les recomiendo es que lean el libro y que ojalá todos los que lo lean se vean interpelados, no salgan ilesos, y a partir de ahí se comprometan a trabajar para mejorar desde las políticas públicas esta situación tan crítica para las familias, tan crítica fundamentalmente para el menor, que muchas veces queda en medio del fuego de las dos partes sin tener las respuestas que realmente necesita. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quiero decir que coincido plenamente con todo lo que dijo el colega y amigo Santiago Pereira Campos. Me sumo al agradecimiento a la autora, a la editorial La Ley, por todo, por haber desarrollado todo este magnífico libro que hoy estamos presentando. Yo voy a hacer simplemente algunos comentarios generales, más sobre los contenidos del libro. Creo que la autora hace un estudio exhaustivo, impecable técnicamente, y además muy ameno de leer, y de ágil lectura, sobre todo el marco normativo, convencional y nacional, sobre la restitución internacional de menores. Creo que en este tema hubo un antes y un después de la ley que regula el procedimiento interno uruguayo en los casos de restitución, en que se aplica tanto la Convención de la Haya como la Convención Interamericana sobre la materia, la famosa ley 18.895 y su artículo 22 específicamente. ¿Por qué digo esto? Desde siempre, los textos convencionales priorizan la pronta restitución del menor que ha sido trasladado o retenido indebidamente. Indebidamente, es decir, sin el consentimiento del otro progenitor. Entonces, establecen plazos breves y prácticamente ordenan al juez, al operador del derecho, que frente a un caso, una vez comprobada que el traslado y o la retención fueron indebidos, ordene la restitución y punto. ¿Por qué? Porque el juez internacionalmente competente para resolver acerca de la situación de ese menor que ha sido trasladado o retenido indebidamente, es el juez de su residencia habitual, es decir, del estado de donde fue sustraído, y no el de refugio, en el caso María, España, Uruguay. Entonces se dice, bueno,
Esa es la jurisdicción competente, esos son los jueces que deben resolver sobre el fondo del asunto. El juez del estado de refugio perdón que algo pasó que se mutió. El juez a donde ha sido trasladado o retenido el menor, lo único que tiene que hacer es restituir, y punto. Salvo casos excepcionalísimos. Solo me voy a referir al de grave riesgo, del artículo 13b de la Convención de la Haya, 11b de la Convención Interamericana, porque, no solo porque es el que se planteó en el caso María, sino porque es el que se plantea en la gran mayoría de los casos. Entonces, ¿qué pasó con este artículo? El artículo 22, que se denomina algo así como retorno seguro, fue la respuesta frente a los abusos. Es decir, sin ningún lugar a dudas, había abuso de la excepción de grave riesgo por parte de muchas personas que invocaban que la restitución generaría un grave riesgo para la salud física o psíquica del menor y que por tanto no se debía restituir. Entonces, ¿qué pasa? Como siempre, frente a ese peligro, digamos, de que se esté mintiendo, se esté inventando una situación de abuso o de violencia, los jueces tiraron de las riendas y dijeron, no, esto no puede ser. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que exigieron más pruebas, la valoraron de manera más estricta, la prueba presentada por la persona que se opone a la restitución, y redujeron enormemente aquellos casos en que se hace lugar efectivamente a la excepción de grave riesgo. Entonces, el artículo 22 lo que vino fue a consagrar esa solución restrictiva. A mi modo de ver, en mi opinión personal, que no es la general de la Cátedra de Derecho Internacional Privado, lo quiero aclarar muy bien, prácticamente eso convierte a la excepción de grave riesgo en letra muerta. ¿Por qué? Porque el juez, dice el artículo 22 de la ley 18.895, no podrá restituir al menor cuando el requirente garantice medidas de seguridad para el retorno. Ahora, como comentábamos informalmente el otro día con Virginia, esa garantía de seguridad dura hasta que aterriza el avión. Una vez pisa suelo del estado requirente, el menor, toda su protección queda en manos de la justicia del estado requirente. Fíjense en qué protección le dieron en el caso María a la niña. La justicia uruguaya había decretado una cantidad de medidas precautorias. Entre otras, que el padre no podía acercarse a menos de 500 metros de la menor. ¿Saben lo que hizo la juez cuando la niña llegó a España? Le dio la tenencia al padre. Cuando había pericias que decían que si bien no estaba confirmado, existía la posibilidad de que hubiera habido abuso, de que la niña hubiera sufrido abuso por parte del padre. Le dio la tenencia. Entonces, ¿todos los sistemas de justicia son iguales? No, no todos son iguales. No todos son iguales. La justicia no es fungible. Además, sobre todo lo que a mí más me preocupa es cómo este artículo ha convertido en letra muerta la posibilidad de excepcionarse en el grave riesgo para la salud física o psíquica. Creo que Virginia, salvo en su estudio, que es muy profundo y muy completo, como ya dijo Santiago, lo demuestra plenamente. Prácticamente no existen los casos en que se admite la excepción de grave riesgo. Pero ¿saben una cosa? Existen algunos casos en que, a mi modo de ver, hay mucho menos prueba de un posible grave riesgo y se ha hecho lugar a la excepción. Entonces, yo creo que Virginia en su libro demuestra con hechos comprobables, con sentencias, con estadísticas, con números, que hay una absoluta incerteza en este momento. Hay una presunción de que me van a decir que no a la excepción, eso sí, porque en la mayoría de los casos se deniega la excepción, que se haya configurado la excepción. Pero no hay ninguna certeza ni previsibilidad.
En fin, sin duda, no solo los textos convencionales, sino todos los mecanismos de seguimiento que hace la Conferencia de La Haya, que en principio son estupendos, la guía de buenas prácticas, los jueces de enlace, la INCADAT, que es la base de datos donde se recopila toda la jurisprudencia, donde se aplica el convenio sobre la materia, el convenio 1980 sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, en fin, está fantástico, todo eso está fantástico. Pero ¿cuál es la pauta que se le da a los jueces? Restituyan, punto. Restituyan y punto, a como dé lugar. Salvo casos de excepcionalismo. ¿Qué pasa con el excepcionalismo? Pasa que los jueces interpretan cada uno como se le ocurre. Con una línea, en principio decir que no a las excepciones. Esa es la ¿qué es lo que sucede? Las normas hablan de riesgo, no de certeza. De riesgo. Entonces, en el caso María, las sentencias, como bien lo desarrolla en el libro Virginia, la sentencia dice, sí, cabe la posibilidad, las pericias, no solo las presentadas por la parte involucrada, también las del ITF. Las pericias demuestran que sí, es muy probable que haya habido abuso. Ahora, como la justicia fungible, como la convención ordena restituir, y como la justicia requirente admitió las medidas precautorias decretadas por la justicia requerida, restitúyase. Mandó para España. El día que pisó territorio español se acabaron las medidas precautorias. Le dieron la tenencia al padre. Si esa niña chiquita fue a vivir con el padre abusador. ¿Sí? Ustedes me dirán, no había plena prueba. Había indicios corroborados por... ¿Qué es la prueba? Esos casos no ocurren en la plaza pública con testigos terceros imparciales. O sea, la prueba contundente... incuestionable, es muy difícil de obtener, pero acá había suficientes elementos de prueba como para que todos los intervinientes dijeran, sí, pero igual la justicia española está en iguales condiciones o mejores condiciones que la uruguaya para resolver el destino de la niña, y eso fue lo que resolvió el otro tema. Cuando yo les digo lo de la interpretación subjetiva del interés superior del menor, fíjense en que en este caso se entendió que el interés superior del menor era que se le diera la tenencia al padre, bueno, con una cierta prueba, con una valoración demasiado estricta, porque ahí también la valoración de la prueba es un tema. Aquí yo creo que la norma, sobre todo el artículo 22, y toda la línea todo el marco normativo que pretenden que la restitución sea automática o cuasi automática, creo que es demasiado. Creo que hay que flexibilizar esos criterios, sin ningún lugar a dudas. ¿Por qué? Porque lo que importa no es la justicia formal. La justicia formal es competente la jurisdicción de la residencia habitual de menor. Así que vaya para allá, que lo va a resolver el juez de allá, que es igualmente bueno que el nuestro. Ese es el mandato. ¿Eso funciona? Y muchas veces sí, y otras veces no. Y este caso es la prueba absoluta de que funcionó mal. Lo que tiene que hacer el juez es justicia sustantiva en el caso concreto. Y eso no lo inventé yo, por supuesto. Eso está dicho en el artículo 9 de la Convención Interamericana de Normas Generales y recogido en el artículo 11 de la nueva Ley General de Derecho Internacional Privado. Es decir, equidad en el caso concreto. Si nos alcanzara con la justicia formal, podríamos tener una computadora, ingresar los insumos y que salga la sentencia por la otra punta. ¿Por qué necesitamos un ser humano pensante para dictar sentencia? Para que lleve la norma general y abstracta al caso particular. Y el objetivo último tiene que ser la justicia sustantiva. En el caso María se aplicó el criterio de la formalidad, no el de la justicia sustantiva. O sea, los hechos posteriores a la restitución demostraron el error de haber restituido a la menor. Entonces, creo que lo mecánico del procedimiento de restitución y lo acotado de los plazos, que le impide a los jueces también extender esos plazos, creo que
atentan contra las garantías del debido proceso, como ya lo explicó Santiago. A ver qué otra cosa más, alguna cosa más que yo les quería decir. Otra cosa. Por encima de las normas, por encima o en paralelo con las normas sobre restitución, está el tema del derecho fundamental de todo niño, de ser oído y de que su opinión sea tenida en cuenta, que está consagrado en el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. En el caso de María eso no ocurrió. Claro, se dice, era muy chiquita, sí, era muy chiquita. Pero los niños se expresan de una manera o de otra, como muy bien lo explica y desarrolla Virginia en su libro. Bueno, entonces yo sinceramente apoyo totalmente la iniciativa de Virginia de dar un paso más, de dar soluciones y no solo de describir los problemas, como ya dijo Santiago, y de proponer una suerte de proyecto de ley, de bases, de modificación de la ley 18.895, cosa de que el juez no esté tan encasillado, tan atado de pies y manos para actuar, porque realmente el artículo 22 es muy rígido, muy estricto. Sin perjuicio de eso, yo creo que en el caso María había elementos para haber denegado la restitución. Eso lo dije en un trabajo publicado en su momento, que Virginia cita en su libro, así que no voy a repetir eso acá. Otra cosa que quiero mencionar es que en las convenciones sobre restitución y en general en la doctrina y la jurisprudencia, se habla solo de un derecho fundamental del niño, un derecho humano fundamental, que es el derecho a no ser trasladado o retenido fuera de su residencia habitual. Fantástico. En principio está fantástico. Pero este aquí, que el niño tiene varios otros derechos fundamentales. Por ejemplo, a su integridad física o psíquica. Por ejemplo, ¿no? A muchas otras cosas. A que su opinión sea tenida en cuenta en todo procedimiento judicial o administrativo que lo involucre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es sencilla la tarea del juez, no es sencilla, por supuesto. El juez se ve con varios derechos humanos fundamentales sobre la mesa. Si opta por uno, violenta al otro, y viceversa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí vienen toda la normativa sobre restitución, ya sea convencional o interna, a decirle, no, usted tiene que restituir y punto. Entonces, la balanza se inclina a favor de uno de los derechos. Tener, a no ser restituido, trasladado, retenido fuera de su residencia habitual. ¿Y los demás? Y los demás quedaron en el tintero. ¿No? Bueno, en fin, no quiero hablar más, no sé, no miré bien el reloj, pero creo que ya estoy pasada de tiempo, así que solo me resta felicitar nuevamente a Virginia por su obra, que coincido con todo lo que dijo Santiago al respecto. Realmente ella, por más que tenga la camiseta puesta, hace un análisis impecable desde el punto de vista doctrinario, jurisprudencial y legislativo del tema. Detecta claramente cuáles son los problemas, porque son los casos prácticos los que nos muestran los problemas. En la nube del escritorio las normas están preciosas. El tema es cuando las bajamos a la realidad. Y el tema es cómo interpretamos y aplicamos esas normas. Porque, reitero, a pesar del artículo 22 de la ley, yo creo que en el caso María los jueces tenían herramientas suficientes para legalmente, sin apartarse del texto convencional de la Haya ni de la ley de procedimiento, haber denegado la restitución. Pero no lo hicieron. No sé cómo pueden dormir después. No sé sinceramente. Pero yo, si hubiera estado en los zapatos, hubiera denegado la restitución. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos, a Santiago y a Cecilia por sus palabras. La verdad que interesantísimo escucharlos como siempre. Yo tendría que ahora cerrar la presentación y creo que ya estaba pronta y bastante interesante la descripción que hicieron de mi libro, así que creo que con esto ya sería un éxito. Pero bueno, ahora me toca hablar a mí
Y yo lo primero que quiero hacer es agradecer, por supuesto, agradecer a mi familia, a mis amigos, especialmente a mis padres, a mi hermana y a mi marido, por el apoyo y el empuje siempre en mi carrera, y bueno, también en todo el proceso que terminó en esta obra, en esta publicación. En segundo lugar, a la Universidad de Montevideo, porque bueno, como explicó Santiago, esto empieza como una tesis de máster en Derecho, focalizado en Derecho Procesal, que cursé en la universidad, y bueno, y hago extensivo ese agradecimiento a la Universidad de Montevideo para todos quienes alguna vez participaron en mi educación o formación, porque sin duda que todos aportaron, digamos, su granito de arena para que yo llegue a hacer esto hoy. También quiero agradecer a mis colegas, y cuando hablo de mis colegas quiero agradecer especialmente a mi hermana, con quien, siendo ella abogada y escribana, tengo el gusto de poder compartir la profesión, y también al estudio Pérez del Castillo, que confiaron en mí el desarrollo del departamento de familia del estudio, y bueno, y también del área contencioso civil, y bueno, siempre me están apoyando en todas estas actividades. Quiero agradecer a mis clientes siempre por confiar sus asuntos en mí y hacer que esta profesión me apasione. Especialmente un agradecimiento a María y su familia, evidentemente, por haber confiado en mí, además de otros abogados, ¿no?, para pelear por los derechos de la niña, en ese caso, y bueno, y por su calidez humana en todo momento, y especialmente luego de lo que fue el desenlace final del proceso de restitución internacional que tuvo lugar en Uruguay. Bueno, agradecer por supuesto especialmente al doctor Santiago Pereira Campos, porque bueno, como él dijo, fue tutor de la tesis, que de nuevo termina en este libro. Además le insistí y lo molesté varias veces, porque después le pedí el prólogo, después le pedí la presentación del libro, así que bueno, agradecerle por todo eso a Santiago. Agradecerle también, por supuesto, a Cecilia, a la doctora Cecilia Fresnedo, porque también la verdad que la molesté bastante en este proceso. Ella me dio una entrevista que se tomó un tiempo impagable, la verdad, para contestar todas mis preguntas, con lo cual enriqueció muchísimo sin duda el trabajo, y por eso bueno, yo también adjunté esa entrevista al final del libro como anexo, porque bueno, sin duda que es sumamente enriquecedora y aporta muchísimo a la obra. Y bueno, y también le pedí ahora la presentación del libro, está revisando también el proyecto de ley que impulso a través del libro, así que bueno, muchas gracias a los dos. Agradezco también al doctor Carlos Beseiro, que fue otro de los abogados que defendió a María, en el caso María, por su inmensa generosidad, y bueno, y también me dio una entrevista para poder hacer esta investigación. Y especialmente también a la psicóloga Ana Nin, psicóloga del Instituto Técnico Forense y directora del Instituto Técnico Forense, porque ella también me dio una entrevista, también le robé bastante tiempo en esa entrevista, pero yo quería tener ese aporte fundamental, una visión desde otra disciplina, en este caso la psicología. Ella además había sido quien había periciado a la niña, en el caso María, y me interesaba muchísimo poder conversar con ella para ver si había algo que se podía malinterpretar en lo que ella informaba en sus pericias, y bueno, y para que me ayudara a tener otro entendimiento sobre algunos temas de fondo, digamos, que se tratan en este caso, como son la violencia de género y el abuso sexual infantil. Creo que también es un gran aporte que a mí me interesaba muchísimo poder incluir en el libro, bueno, tener una visión desde otra disciplina, ¿no?, en este caso desde la psicología. Y bueno, agradecer por supuesto a la editorial, a la Ley Uruguay, por el interés también en este tema, y bueno, por haber publicado la obra, y bueno, y a todas las personas, organizaciones, medios de prensa, alguna legisladora también, que se han interesado en este tema, y bueno, y todos los que están hoy presentes a acompañarnos. Y bueno, para seguir yo lo que les quería contar es, bueno, vieron que el título del libro es Garantías del proceso de restitución internacional de menores y estudio profundo del caso María. Entonces, del título mismo surgen dos conceptos, digamos, fundamentales, que bueno, quería contarles hoy, porque bueno, entiendo que no todos tienen muy claro esos conceptos, que son el primero, que es una restitución internacional de menores, y el segundo, que es el caso María, en definitiva. Y bueno, la restitución internacional de menores tiene lugar cuando un progenitor, normalmente un progenitor,
traslado retiene a un menor de 16 años en un país diferente al de su residencia habitual, sin consentimiento ni autorización del otro progenitor que ejercía la custodia de ese menor en forma efectiva antes del traslado o retención. Ahora, para bajar esto a tierra y para que todos lo entendamos, es por ejemplo el caso de que yo tengo una pareja, vivimos en Uruguay, tenemos un hijo, vivimos todos en Uruguay, en determinado momento, por ejemplo, nos separamos y yo decido llevarme a mi hijo a vivir a Estados Unidos, sin consentimiento del padre, ¿no? Entonces, eso yo lo podría hacer, digamos, que por dos caminos. El primero, teniendo pasaporte del menor y abusando del uso de ese pasaporte, porque tengo el pasaporte pero no tengo un consentimiento para llevármelo a Estados Unidos, en cuyo caso lo que hay es un traslado ilícito. O lo que puede pasar es que yo tenga consentimiento para irme de viaje, por ejemplo, a Estados Unidos, pero bueno, tenga una supuesta fecha de retorno y que en esa fecha yo no vuelva, en cuyo caso lo que va a haber es una retención ilícita. Entonces, cuando esto ocurre, el progenitor, en este caso el padre de mi hijo, que no autorizó ni ese traslado ni esa retención, podrá iniciar un proceso de restitución internacional de menores para hacer que el hijo vuelva, en este caso, en el caso del ejemplo de Estados Unidos, a Uruguay. Entonces, la restitución internacional de menores tiene un marco normativo, está regulado por tratados internacionales. Los más importantes es la Convención de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, y la otra, la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. Ambas ratificadas por Uruguay y por decenas de países. Y ambas convenciones establecen, como bien decía Cecilia, que en estos casos la regla general es restituir. Establecen algunas excepciones, pero esas excepciones son sumamente limitadas y además, como también dijo Cecilia, hay una insistencia internacional porque sean aplicadas en forma sumamente restrictiva. Entonces, dentro de esas excepciones está, por ejemplo, que quien reclama la restitución no ejerciera la guarda efectiva del menor antes del traslado o retención, o que hubiera consentido o autorizado ese traslado o retención, en cuyo caso no hay ilicitud, ¿no? Por ejemplo, o no ejercía la patria potestad, había perdido la patria potestad, o había acordado efectivamente que la madre, en este caso, el ejemplo yo, me llevara a mi hijo a Estados Unidos. Y la otra excepción, que es la que más trato en el libro, es la que profundizo en el libro, es la excepción de grave riesgo de que la restitución exponga al menor a un peligro físico, psíquico o a una situación intolerable. Además, las convenciones internacionales dicen que cada país tiene que establecer la estructura procesal interna que asegure que el proceso sea lo más rápido posible, ¿no? Esto que hablaban tanto Santiago como Cecilia de la celeridad, de que sean procesos rapidísimos. Y bueno, cumpliendo con ese mandato internacional, digamos, Uruguay dictó la ley 18.895, que creó un proceso, una estructura procesal específica para estos casos de restitución internacional de menores, en los casos que la restitución es pedida a Uruguay, entonces aplica esta estructura, que bueno, para quienes entienden de derecho vale decir que se inspira en el proceso de amparo y en el proceso monitorio, que son justamente en la combinación lo que se logra es un proceso rapidísimo, ¿no? De tiempos sumamente rápidos. Y bueno, esto es entonces la restitución internacional de menores. Y por otro lado tenemos, como les decía, el concepto del caso María. Y bueno, ¿qué es el caso María? El caso María fue el nombre que se le dio a un caso que salió mucho en medios de prensa, que trataba básicamente de una madre y una hija que vivían en España, y que bueno, en determinado momento, proceso de separación de madre y padre de la niña y demás, madre e hija viajan a Uruguay con consentimiento del padre de la niña, y bueno, estando en Uruguay, digamos, la niña de a poco empieza a manifestar, por un lado, una hipersexualización para su edad, era una niña chiquita de 3 años, y por otro lado también empieza a manifestar temor hacia las figuras masculinas de su familia, ¿no? Figuras que además conocía porque viajaba con mucha frecuencia a nuestro país, entonces empieza a manifestar cierto temor al abuelo, a los tíos. Entonces, familiares maternos de la niña, particularmente una pediatra y una psicóloga, también con su especialidad, digamos, con su profesión, le advierten a la madre que, bueno, que algo está manifestando esa niña, y le recomiendan mandarla a un psicólogo. Entonces la madre manda a su hija a una psicóloga, y tras algunas sesiones, la psicóloga le informa que lo que ella diagnostica, digamos,
es que esa niña, además de haber sido víctima de violencia doméstica de parte de su padre en España, también había sido víctima de abuso sexual infantil de parte de su padre. Entonces, al recibir esa información, digamos, María hace una segunda consulta con otra psicóloga, en este caso una psicóloga y sexóloga, que también hace algunas sesiones con la niña, y después de su tratamiento, digamos, llega a la misma conclusión. Entonces, es en ese momento que María resuelve no volver a España, quedarse con su hija en Uruguay para darle otra contención y otra protección junto a la familia materna de ella y de la niña. Y bueno, y ante esa decisión el padre entonces solicita su restitución internacional a España. ¿Por qué este caso movilizó tanto a la sociedad uruguaya? Bueno, yo creo que fue principalmente, no simplemente por las defensas que invocó la madre, que en ese caso evidentemente opuso la excepción de grave riesgo de que la restitución expusiera a su hija a un peligro físico, psíquico, a una situación intolerable por esto de la violencia y el abuso sexual, pero más allá de la defensa que invocó, lo que yo creo que movilizó más a la sociedad uruguaya fue la prueba que se empezó a diligenciar. Por supuesto que María ofreció muchos medios de prueba, de informes de psicólogos tratantes, testigos, dibujos y demás, pero más allá de esa prueba, que además muchas se rechazó por esto de la celeridad, dentro de la que se diligenció, que no fue toda la que ella ofreció, como decía Cecilia, dentro de la que se diligenció hubo muchos elementos que hablaban que mostraban este grave riesgo. Pero yo creo que las más fuertes, fueron las pericias del propio Poder Judicial. Se hizo una pericia psiquiátrica a la madre, que dio que la madre no tenía ninguna patología, sin perjuicio, evidentemente, de esa situación de angustia y demás que pudiera estar atravesando. Se hizo una pericia por asistente social, que dio cuenta de la violencia doméstica de la que habían sido víctimas madre e hija en España, y además relevó diversos indicadores de abuso sexual infantil. Y la otra pericia, que creo que fue quizás la más impactante todavía, fue la pericia que realizó una psicóloga sobre la niña. Esta psicóloga, directora del Instituto Técnico Forense, como les decía hoy, con además entonces 40 años de trayectoria, mucha experiencia, tras una sola sesión que tiene con la niña, otra vez por esto de lo acotado y lo rápido que son estos procesos, una sesión de 40 minutos, termina haciendo un informe en que dice que la niña había sido víctima de violencia por parte de su padre en España, que vive a su padre como una figura agresiva, hostil y distante, que cuando se profundiza y se le habla de su padre, la niña se angustia, deja de jugar, y que incluso se hace caca, por lo cual hay que cortar la entrevista. Con respecto al abuso sexual, dice que no lo puede confirmar ni descartar, por lo difícil que es hacer un diagnóstico de abuso sexual y el poco tiempo que había tenido. Pero en definitiva, dice que la madre también es el refugio de la niña y recomienda a la justicia uruguaya permitir que madre e hija permanezcan en Uruguay para, en un ambiente continente y estable, dice el informe, lograr la recuperación de la niña de las vivencias sufridas en España. Se le consulta también a esta psicóloga especialmente si podía haber alguna influencia en el discurso de la niña, alguna influencia materna, y ella explica que no, que todo es sumamente espontáneo, que la niña se expresa a partir del juego, y muchas cosas más que surgen del informe que realmente son impactantes. Sin embargo, a pesar de estos informes, que de nuevo yo creo que fueron los que más me impactaron, porque además provenían del propio Poder Judicial, entonces demostraban la imparcialidad, la idoneidad de este medio probatorio, la justicia resuelve, tanto en primera como en segunda instancia, ordenar la restitución internacional de esta niña a España. Sujeto a ciertas medidas de protección, como indicó Cecilia, pero en definitiva, rechaza la excepción y ordena la restitución. Y además, lo llamativo también es que las mismas sentencias declaran la existencia de violencia y declaran y tienen por probado el grave riesgo. Pero entienden que ese riesgo se puede de alguna manera conjurar o mitigar con aquellas medidas de protección que España debía adoptar previo a hacer efectivo el retorno de la niña. Entonces,
habiendo explicado esto, les cuento cómo llego yo, entonces, a elegir este tema y hacer esta investigación. Y bueno, ahí se cruzaron dos momentos de mi vida, digamos, ¿no? Por un lado, el estar estar eligiendo el tema de tesis del máster focalizado en Derecho Procesal, que yo estaba cursando, del que hablaba también Santiago, y por otro lado, como dijo también Santiago, yo había sido una de las abogadas que defendía a María, y bueno, por supuesto, el impacto fuerte que fue recibir estas sentencias, y bueno, que este fuera el desenlace final del proceso. Entonces, cuando esto pasó, yo me empecé a preguntar cuál era la explicación de esto, ¿no? Y bueno, entonces decidí por eso hacer una investigación bien profunda sobre este tema para ver si en nuestro sistema había algo que nosotros desde Uruguay podamos cambiar para que esto que pasó en este caso no pase en casos futuros. Esta niña fue restituida, a pesar del grave riesgo y a pesar de lo que se informó y demás. Yo lo que quería era buscar cómo podemos mejorar el sistema para que no hayan otros niños en la situación de esta niña, del caso María. Entonces, bueno, por eso la elección del tema, que además me pareció sumamente relevante, porque, por un lado, porque a mí también me había tocado estar en procesos de restitución internacional de menores del otro lado, ¿no? De parte del progenitor requirente, y yo veía que el sistema, cuando uno está del lado de quien reclama la restitución, funciona muy bien, porque en nuestro país funciona muy rápido. Uruguay, por la legislación procesal que tiene, y bueno, y la práctica jurisprudencial y demás, es un país ejemplo, digamos, es un país modelo en lo rápidos que son estos procesos, ¿no? Puntualmente los procesos de restitución internacional de menores son rapidísimos. Los últimos informes hablan de una duración total entre primera y segunda instancia promedio de 55 días, es muy poco tiempo. Pero yo me empecé a cuestionar, y a partir del caso María, si el sistema era bueno y en definitiva era garantista cuando había una excepción de grave riesgo. Y bueno, me parecía importantísimo poder determinar eso, porque bueno, si no es un sistema garantista, cuando hay una excepción de grave riesgo, entonces no estamos protegiendo a nuestros niños y adolescentes en una situación de especial vulneración, justamente por el grave riesgo. Entonces, bueno, por eso me interesó hacer esta investigación, para la cual intenté despojarme, digamos, del rol que yo había tenido de abogada de María, porque no lo soy más desde que salió esa sentencia, que no tuve éxito, digamos, como abogada, pero bueno, salió esa sentencia y yo no fui más abogada, no tengo un vínculo, no soy familiar, no nada. Lo que me interesó, entonces, fue poner el foco en la protección de los niños. Entonces, quise despojarme de aquel rol que había tenido para empezar a hacer un estudio focalizado en la protección de nuestros niños y adolescentes. Y además me parecía un tema especialmente relevante porque creo que es un tema que cada vez se da más por la combinación de dos factores, ¿no? Cada vez hay más situaciones, digamos, de restitución internacional de menores, por lo que yo creo que son una combinación de dos factores, que por un lado, la globalización, ¿no? Cada vez es más común que haya parejas de personas provenientes de distintos países. Y por otro lado, cada vez son más frecuentes las separaciones y divorcios. Entonces, cuando las realidades se combinan, es que pueden darse estas situaciones de traslado, retención ilícito, y por lo tanto, de restituciones internacionales. Y bueno, cuando decidí hacer esta investigación, entonces resolví también, como metodología, hacer primero un estudio exhaustivo de todo lo que es la teoría, ¿no? Nuestro sistema, digamos. Entonces, como decían tanto Santiago como Cecilia, el estudio de las convenciones de la Haya y la Interamericana, la ley procesal interna, la doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera. Incluyo también en esta primera parte, por ejemplo, un estudio, una sistematización de los últimos 6 años completos de jurisprudencia, es decir, desde 2014 hasta 2020, de tribunales de apelaciones de familia, por ser el órgano máximo que entienden estos casos, porque no admiten casación por la celeridad de estos procesos, ¿no? Y bueno, hago entonces una sistematización para ver cuántos casos hay, en cuántos se opone la excepción de grave riesgo, en cuántos no, en cuántos se admite, si en algunos se admite, en cuántos no, la prueba relevada y demás, ¿no? Y después de esta parte teórica, yo resolví hacer, lo que digo, el estudio profundo de un caso, bueno, en este caso el caso María, ¿para qué? Justamente para ver cómo todo esto teórico baja a tierra en un caso concreto,
y ver lo que Santiago dice en el prólogo, las luces y sombras del sistema. Y a partir de esa aplicación práctica y ese estudio de un caso concreto, empezar a poder identificar dónde puede haber fallas y entonces dónde puede haber aspectos que podamos mejorar. ¿Por qué elegí el caso María? Bueno, no fue por haber sido abogada de María, sino que fue primero por la riqueza procesal de ese caso. Mi investigación era principalmente en derecho procesal, y este fue el caso que, bueno, sin dudas tuvo más instancias procesales y riqueza procesal que cualquier otro proceso de resolución internacional de menores hasta el momento. Y bueno, y por otro lado, sí, por toda la sensibilidad que había generado la movilización de la sociedad uruguaya en general. Y bueno, ¿cómo se distribuye el libro? Entonces tiene esta primera parte teórica, digamos, de estudio de todo lo que es la normativa, doctrina, jurisprudencia, una segunda parte que es el estudio del caso María, el estudio profundo del caso María, donde yo analizo desde escritos judiciales, actas de audiencia, prueba diligenciada en ese proceso, sentencias y demás. Una tercera sección donde yo expongo mis conclusiones sobre el caso María, conclusiones sobre si la niña había tenido una debida defensa o no había tenido una debida defensa, sobre qué había pasado con el ofrecimiento de prueba. Las dos partes ofrecen prueba, pero hay una cierta desigualdad en el rechazo entre una parte y la otra, porque, bueno, el requirente, el padre en ese caso, se le rechazó solamente un medio de prueba, y a la requerida, digamos, la madre, en ese caso, se le rechazaron muchos medios de prueba. También estudio la valoración de la prueba, cuáles son los criterios de valoración, si hubo respeto al principio de igualdad procesal o no, y en ese caso les adelanto que entendí que no, porque en realidad tenemos por un lado la normativa sustancial, que dice, o sea, la normativa de fondo, que dice que la regla general es restituir, y por otro lado esto se combina con una normativa procesal que establece un proceso sumamente acotado, que limita las defensas, que limita la posibilidad de ofrecer prueba, que limita los recursos. Entonces, si a mí me limitan tanto en el proceso, evidentemente termina aplicándose la regla general, ¿no? Estudio también los derechos priorizados, cuáles son los derechos en juego de cada parte, padre, madre, hija, y en definitiva cómo se protege y asegura cada uno, y entonces cuáles parecen que terminan siendo priorizados en nuestro sistema, y cuáles son los recursos que admiten estos casos, y si es posible de alguna manera llegar a la Suprema Corte de Justicia. Por esto que les decía que casación no admiten estos casos de restricción internacional de menores. Y bueno, después de estas conclusiones que yo saco sobre el caso María específico, hay otra sección en la que incluyo lo que yo digo, algunas reflexiones sobre la práctica jurisprudencial en otros aspectos de estos procesos, y ahí, por ejemplo, relevo algunos criterios que veo que hasta se repiten en sentencias en estos temas, sobre, por ejemplo, lo que es la violencia de género, e identifico algunos criterios que entiendo que muestran que todavía no, como me decía la directora del Instituto Técnico Forense cuando la entrevisté, que todavía no terminamos de entender cabalmente lo que es la violencia, ¿no? Porque, por ejemplo, entre esos criterios se ve que muchas veces se ha sostenido que cuando no hay una denuncia de violencia, entonces no existe violencia. Sin embargo, me parece muy claro que, bueno, todas las personas que han sido víctimas de violencia, incluso las que en algún momento denuncian, antes no lo denunciaron, ¿no? Entonces, bueno, también reflexiono un poco sobre algunos de esos criterios. También, por ejemplo, en esa sección hay una parte referida a cómo puede impactar la pandemia del COVID-19 en estos juicios. Y bueno, la sección final del libro son conclusiones generales y recomendaciones de cómo mejorar el sistema para poder asegurar las garantías del debido proceso y una debida defensa para los niños, niñas y adolescentes que son parte en estos juicios. Y algunas cosas les voy a comentar también que quisiera que trasciendan a estos procesos, porque hay temas que en realidad van más allá, que yo pongo de manifiesto, que entiendo que van más allá de estos procesos de restricción internacional de menores. Y bueno, en anexos van a encontrar, por ejemplo, la entrevista que les mencionaba de la doctora Cecilia Fresnedo, el proyecto de ley, una carta que escribió María, que se leyó en un seminario que tuvo lugar en Uruguay en el 2019, y cuenta un poco de cómo siguió la vida de madre e hija después de que volvieron a España tras la sentencia de restitución. Fragmentos de una entrevista que también le hice a ella para publicar el libro, entre otros anexos. Y bueno, y para ir cerrando, lo que les quiero decir también
es que, bueno, como bien expusieron tanto Santiago como Cecilia, mi intención con este libro, en realidad, no termina con la publicación de la obra, digamos, sino que el libro pretendo que lo que haga sea impulsar un cambio, e impulsar entonces el proyecto de ley que presento dentro de los anexos. Mi intención es que entre todos podamos empezar a discutir, identificar las fallas y poner el foco de nuevo en los niños, niñas y adolescentes que son parte en los procesos de restitución internacional de menores y también en otros procesos que los involucran para asegurarles a ellos una debida defensa, garantías y la protección que necesitan. Y quiero decir también que yo coincido en la importancia que tiene la celeridad en estos casos de restitución internacional de menores. Eso no lo discuto, porque entiendo que cuando hay un traslado o una retención ilícita, es importante que pueda restituirse a ese menor rápidamente. El tema es que además de ser rápido, sea garantista, ¿no? Que se asegure esa debida defensa. Y en definitiva, entonces, buscar el equilibrio entre los dos valores, que los dos son importantes, pero buscar el equilibrio que creo que es lo que nuestro sistema está fallando en algún punto y se puede mejorar. Por eso, como bueno, ya les hemos comentado entre los tres, al final del libro incluyo un proyecto de ley proponiendo algunos cambios normativos y también otros cambios que no son normativos, que están fuera del proyecto de ley, que están en la sección de conclusiones, la quinta sección del libro. Dentro de los normativos les menciono algunos, por ejemplo, algunos sencillos, como cuando se habla de que el proceso tiene que ser rápido, agregar simplemente la expresión de que, y a su vez tiene que ser garantista. Otro que me parece importante es que cuando se define el interés superior del menor en nuestra ley procesal interna sobre los procesos de restitución internacional de menores, como decía Cecilia, se define el interés superior del menor como el derecho a no ser retenido o trasladado de forma ilícita, y a obtener una sentencia de restitución rápida, ¿no? Básicamente, por ahí va la definición del interés superior del menor. Sin embargo, el interés superior del menor es, como los abogados sabemos, un concepto jurídico indeterminado. Esto lo que significa es que en realidad es un concepto que no tiene una definición concreta, sino que hay que estudiar en cada caso concreto cuál es el interés superior del menor que está en cuestión, del menor en juego. Lo que es lo mejor, digamos, lo que va a asegurar el bienestar de un niño no es lo mismo que el de otro. Entonces, me parece hasta llamativo, ¿no?, cómo hay una definición tan genérica en las convenciones, y por eso propongo, por ejemplo, dentro de los cambios, sin perjuicio de que haga esa definición genérica, que se agregue, ¿no?, una aclaración de que a lo largo del proceso habrá que ver si el interés superior del menor, en concreto, el menor en juego, coincide con esa definición genérica, o si no será su interés superior amparar una excepción de grave riesgo. Parece innecesario aclararlo, pero creo que nuestra práctica nos ha mostrado que hay algunas cosas que tenemos que poner expresamente para tender hacia una mejora en el sistema, como les decía, una mayor protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. También incluyo, por ejemplo, pautas de cómo tienen que actuar los defensores de menores. Hoy en día eso no está regulado, y es uno de los puntos que me gustaría que trascienda a los procesos de restitución internacional de menores y vaya, digamos, esa regulación, digamos, se logre para todos los procesos que involucran niños, niñas y adolescentes. No hay pautas, no hay una guía de cómo tienen que actuar los defensores de menores, entonces no hay ni una garantía en esa actuación para los propios niños, ni para los adultos que sean partes de los procesos, pero tampoco los propios defensores saben qué es lo mejor y cómo tienen que actuar. Entonces yo incluyo ahí algunas pautas también a partir de consideraciones, a partir de este caso María, a partir de lo que hablé con la directora del Instituto Técnico Forense y demás. Hago también algunas modificaciones en cuanto a la prueba, para intentar que se puedan admitir más medios de prueba, sin perjuicio siempre tener en mente y el foco de la celeridad, pero bueno, de nuevo, lograr el equilibrio con la garantía, ¿no?, las garantías del debido proceso. Incluyo, por ejemplo, también un artículo que refiere a que la falta de colaboración en el proceso para el diligenciamiento de prueba se tome como una presunción en contra. ¿Y esto por qué? Porque en el caso María, por ejemplo, había solicitado que se periciara al padre de la niña en España, pero resulta que como él no vino a Uruguay, no se lo pudo periciar en Uruguay, y cuando ella pidió la pericia por exhorto,
se dijo que eso no se podía hacer porque llevaba mucho tiempo, entonces justamente por este tema de un proceso tan rápido se rechazó ese medio de prueba que ella pidió. Sin embargo, cuando se dicta la sentencia definitiva en ese proceso, se toma ese elemento, la falta de una pericia al requirente, al padre de la niña, como un elemento de peso para ordenar la restitución, diciendo que, bueno, que en España sí se iba a poder periciar al padre de la niña. Entonces creo que, bueno, que en eso también tenemos que regular algo, ¿no? Bueno, después, pautas sobre consideración de pericias y informes de psicólogos tratantes, que para eso también me apoyé en lo que hablé con la directora del Instituto Técnico Forense, una eliminación, o al menos modificación del artículo 22, que mencionaba hoy Cecilia, que es que la restitución sea casi que automática, mecánica, en nuestra jurisprudencia, y bueno, también una previsión para asegurar el seguimiento de los casos de restitución internacional de menores después de que restituimos a los niños, ¿no? O sea, prever un sistema para que se empiece a hacer un seguimiento de esos casos en que los niños son restituidos a otros países para saber cómo siguen después en esos países y poder empezar a entender entonces también mejor qué está pasando con nuestro sistema y si al final esto es garantista o no es garantista. Y bueno, después dentro de las modificaciones no normativas, simplemente mencionarles una, que es por ejemplo, que se empiezan a impartir cursos a los operadores jurídicos y a los jueces sobre, bueno, otros temas que tienen que ver con otras disciplinas, pero creo que para poder resolver estos asuntos son especialmente importantes, como por ejemplo cursos para entender cómo es la violencia doméstica, cómo funciona la violencia de género, el abuso sexual infantil y demás, cómo funciona, qué daños pueden causar, y esto principalmente por una frase que me dijo la directora del Instituto Técnico Forense en la entrevista, que ella concluyó, y me dijo textual así, que ella cree que todavía no se tiene integrado lo que es la violencia, tan masiva. No se entiende cómo se puede dañar tanto a un niño. Creo que todavía no se entiende eso. Entonces, sobre esa base, yo propongo también, dentro de las modificaciones no normativas, digamos, o dentro de las recomendaciones no normativas, bueno, empezar a impartir este tipo de cursos. Esto es como un adelanto, digamos, de algunas de las propuestas que yo hago, hay muchas más. Tendrán después el que quiera la posibilidad de acceder al libro para poder profundizar un poco más en eso. Y bueno, con esto cierro, agradeciéndoles de nuevo a todos por acompañarme hoy en la presentación del libro, y bueno, especialmente a mis presentadores de lujo. Así que bueno, gracias a todos, y bueno, cualquier cosa, quedo a las órdenes.